de nuestras áreas inconclusas todavía nos gritan, o nuestros contextos, nuestro pasado, nuestras situaciones que todavía no resolvemos, no hemos entregado, siguen gritándonos de que tal vez no lo logremos, de que no hay soluciones para cosas que hicimos, de que no lograremos restaurar las relaciones matrimoniales o las relaciones con los hijos, o que no necesariamente entenderemos a plenitud y llegaremos al nivel espiritual que está el que tengo al lado. Y surgen estas comparaciones. Y todo esto fruto de un acecho que la Biblia también nos menciona en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el verso 8, cuando nos dice: estén alerta y cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso el título que ustedes veían al inicio de este depredador. El cuerpo de Cristo, la iglesia y esta gran familia de Dios, o esta manada pequeña, como Jesús la llamó en un momento a sus discípulos, está siendo acechada constantemente. Y este acecho, no podemos culpar 100% de este acecho y de las consecuencias que vivimos en este acecho al diablo, ¿no? Alguien dijo: pobre diablo, déjelo tranquilo. Sabemos que hay un ataque espiritual, pero no necesariamente le podemos atribuir toda esta obra al diablo, porque en parte tenemos responsabilidad. En áreas en las que nosotros también permitimos ser acechados. El pueblo de Israel se encuentra en una situación en Egipto, en el libro de Éxodo, en la que ha sido subyugado, ha sido esclavizado, sometido a estos trabajos forzados, y a prestar un servicio a esta potencia en la época, en esa época llamada Egipto. Egipto y el faraón se encargan de ubicar a este pueblo de Dios en una zona espiritualmente estratégica, donde es una zona espiritualmente gobernada por una deidad que ellos llamaban Pitón. Y este Pitón, ¿no?, operaba en lo espiritual, generando o desarrollando, tratando de acrecentar esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad meramente religiosa que está atada muchas veces a los temores y los contextos y el dolor, y que no necesariamente está abierta a poder ser liberada a través de una revelación. Por eso es tan complicado, se vuelve difícil luego el camino del pueblo de Israel al salir de Egipto. Pero la historia nos narra también que durante esa salida, luego de que ellos sacrifican el cordero, ponen la sangre sobre los dinteles, y el ángel de la muerte no toca a los primogénitos en Israel, y ellos salen y emprenden ese viaje, resulta que había un pueblo que los seguía y que los acechaba, y es del cual vamos a hablar un poquito hoy, y cómo se desarrolló esa historia y las consecuencias que Israel tuvo que enfrentar, y cómo eso también nos habla a nosotros el día de hoy. Y una orden que Dios le había dado al pueblo en este viaje era de que recordaran lo que este pueblo que los acechaba hizo. Deuteronomio 25, 17 al 19 dice, Dios les dice: no te olvides de lo que los amalecitas te hicieron cuando salías de Egipto. Te atacaron cuando estabas cansado y agotado, e hirieron de muerte a los más débiles que se habían quedado atrás. No tuvieron temor de Dios, por lo tanto, cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de todos tus enemigos en la tierra que te da como preciada posesión, destruirás a los amalecitas y borrarás su memoria de la faz de la tierra. No lo olvides nunca. Y estos amalecitas venían de un patriarca para ellos llamado Amalek, nieto de Saúl, hijo de Elifaz, quien fue uno de los primeros en que llevarse la etiqueta de enemigo de Dios. Y este Amalek, o este pueblo, acechó a los israelitas durante la salida de Egipto y fue atacando a los rezagados.
fue atacando a aquellos que estaban más débiles, aquellos que se encontraban en la retaguardia, por decirlo así, y de quienes tal vez sus líderes en ese momento no tenían quizá una referencia clara. Esto no necesariamente responsabiliza a Moisés por el ataque de estos, sino que simplemente era un acecho que ocurrió durante su viaje, durante su salida. Pero mirando lo que el apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8, nos muestra que realmente existe esta lucha espiritual en la que no tenemos guerra contra carne ni sangre y que estaremos bajo ataque permanente y que hay un adversario de Dios que se opone y quiere destruir a su pueblo y que lo está acechando. Lo está acechando. Y se va a encargar de atacar a los que están desprotegidos. Dios le da una orden, tanto a Moisés como al pueblo de Israel, de no olvidarse de destruir y cerrar ese capítulo con los amalecitas. Y de aquí esto nos lleva al primer punto. Esto sucedió mucho antes de una batalla que Israel iba a tener en Refidim luego. Y esto nos habla de que lo que nosotros no cortemos hoy nos alcanzará mañana. Dios, consciente y conociendo el ataque, el acecho que vivió Israel bajo los amalecitas y esa constante ataque hacia los que estaban en la retaguardia, los desprotegidos, por decirlo de una forma, o aquellos que estaban más separados tal vez de la gran masa, Dios dice, Amalec no tuvo temor de Dios en hacer esto. Por eso no te olvides de cerrar este capítulo. Sin embargo, parece que eso quedó abierto ahí. Moisés y el pueblo de Israel tuvieron que volverlos a enfrentar mucho más adelante. Lo que nosotros no solucionamos o no cortemos hoy en áreas en las que estamos siendo acechados, atacados espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, finalmente nos alcanzará mañana. Muchos podemos decir en algún momento, no importa, yo lo puedo hacer, yo puedo cambiar, mañana lo puedo dejar. Pero la verdad es que si nosotros realmente tuviéramos el poder para cambiar, quitar y cerrar ciertas cosas que nos causan ese decrecimiento espiritual y emocional muchas veces, o minan nuestras relaciones, si tuviéramos realmente el poder para cambiar eso, ya lo hubiéramos hecho. Pero no lo hemos logrado todavía. De ahí que el apóstol Pablo escribiría también, no lo he alcanzado ya, pero prosigo hacia la meta. Hay una lucha constante con nosotros mismos, con nuestro carácter como iglesia, que necesita ser tratado, evaluado y revisado constantemente. Jesús en el Sermón del Monte hablaba de no mirar la paja del ojo del hermano sin sacar la viga del que tenemos cada uno. Y Romanos 12 nos invita a nosotros a evaluarnos, dice, evalúese cada uno primero antes de emitir un juicio de valor. Y este llamado a revisarnos constantemente es ver si nosotros no estamos cediendo terreno espiritual que luego se manifieste en deficiencias o luchas que nos lleven a tomar malas decisiones en el camino. Cuando cedemos territorio espiritual, provocamos que haya una manifestación en lo físico donde esto se va a notar finalmente. Cuando nosotros no entendemos principios espirituales como la honra, como la búsqueda de la sabiduría en cuanto al temor de Dios, cuando dejamos de lado disciplinas como la oración, cuando no entendemos verdades como la intercesión y muchas de estas herramientas de las cuales la Biblia nos habla, difícilmente vamos a estar capacitados para enfrentar un acecho enemigo. De ahí la invitación de que Dios dice, entiéndeme y conóceme. Es decir, que Dios
te ha traído hoy con lazos de amor hasta esta familia de Dios, esta casa espiritual llamada Epicentro. Pero está tremendamente interesado en que tú no seas un visitante. Y está muy interesado en que tengas una relación con Él, conocerlo a Él, a fin de poder responder ante este acecho. Lo que nosotros no cortemos hoy, las situaciones que todavía siguen inconclusas, nos van a alcanzar. Israel no cerró el capítulo con los amalecitas cuando recién salió de Egipto y tuvo que volver a enfrentar muchas veces en la historia a este pueblo. No necesariamente el mismo Amalek, hablando de una persona, lo atacó durante los siglos en los cuales tuvo que enfrentarse Israel a este pueblo. De aquí que Dios va a decir lo siguiente. Luego de que se enfrentan en Éxodo 17, 15 al 16, Moisés le da la orden a Josué de que enfrente a los amalecitas, que enfrente a Amalek. Ya estaban cerca de este entrar en estas tierras, en esta tierra prometida. Israel tenía que cruzar y se encuentra con los amalecitas. Moisés envía a Josué a escoger hombres para enfrentarlos nuevamente y son vencidos en esa oportunidad los amalecitas por parte de Israel a través de Josué y sus hombres. Luego de esta victoria, Moisés edifica un altar, dice aquí, capítulo 17 del Éxodo, verso 15 y 16. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora el Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Y le estaba diciendo, Moisés iba a morirse, Josué iba a morirse, y los amigos de Josué que pelearon contra los amalecitas también se iban a morir, se iban a ir a la tumba, y Dios seguiría contendiendo contra Amalek. Y esto no solamente en el plano físico, sino en el plano espiritual. De aquí las declaraciones de los apóstoles cuando nos dicen, no hay lucha contra carne ni sangre, y es necesario que te revistas de toda la armadura de Dios. Y es muy común ver a la iglesia sufrir por los embates de este ataque amalecita o de Amalek, donde hay pensamientos de división, donde hay pensamientos de desánimo, donde las necesidades se sobreponen al propósito que Dios tiene con casas espirituales. Cuando Dios te pone y te planta en una casa espiritual, en una iglesia local, es el mismo Dios, pero cada iglesia tiene una llave espiritual a través de la cual Dios va a obrar, le va a hablar, la va a usar y va a llevar a cabo su obra en la ciudad o la nación donde está. Si nosotros saltamos de iglesia en iglesia, saltamos de familia en familia, no somos hijos. Hace mucho tiempo en la costa, en mi tiempo, había una serie que se llamaba Mis Adorables Entenados. Yo no sé si alguno aquí la llegó a ver alguna vez. Y en esa serie era un grupo de medios hermanos. No recuerdo si eran 6 o 7, todos eran medios hermanos. Tenían una madre en común. Tenían un padre en común, supuestamente. Y había una señora que era la madre de uno de ellos que se dedicó a cuidarlos. Y era un relajo de familia en Mis Adorables Entenados, porque ninguno se reconocía como hijo y muchas veces como hermano y enfrentaban muchas situaciones. Esto era una comedia ecuatoriana de hace muchas décadas, pero que al mismo tiempo reflejaba una gran deficiencia social en la familia, donde estos hermanos luchaban cada uno por encontrar su lugar e identificarse finalmente con una familia.
pero al fin y al cabo eran lo que se llamaba vulgarmente un entenado. Ninguno llegaba a ser hijo, ninguno se veía como hijo. Y bueno, y veían en esta señora, ¿no?, en este personaje de esta señora que los cuidaba, ya eran todos unos adultos viejos, ¿no?, una especie de consuelo, una especie de ancla. Y cuando la iglesia no resuelve situaciones, o nosotros pensamos que llegamos a una iglesia para llenar un vacío emocional solamente, o para satisfacer una necesidad, difícilmente llegaremos a este plano de hijos. Y no necesariamente porque no me quieran abrazar, sino porque al no estar dispuesto a rendir eso a Dios, a entender que me voy a topar o voy a estar sentado muchas veces junto a alguien que quizás está luchando con lo mismo o algo más fuerte que lo que yo estoy luchando. Y pensar que muchas veces nos miramos a nosotros mismos como el sol de nuestro propio universo y que todo gira en función de mis necesidades y que la iglesia es una especie de negocio dominical donde se atienden personas y se entregan servicios, distintos servicios llamados o rotulados de alguna forma como consejerías y cualquier otra cosa. Cuando la iglesia dice su palabra que es columna y baluarte de la fe, es decir, que nosotros tenemos que entender parte de qué somos y somos llamados a emprender un camino de madurez espiritual, siendo discípulos de Cristo y cerrando e ir matando cosas que todavía nos ponen al acecho del adversario que tenemos todos en común. ¿Cómo adquiero, qué hábitos espirituales necesito adquirir para poder cortar de una vez por todas áreas en las que estoy luchando hace 10 años, pero que todavía no logro vencer y ver un fruto de Dios? Y dejar de ocupar una silla en la iglesia, ¿no?, calentando una banca, tratando de hacer una especie de calma de conciencia religiosa. Cuando yo me uno a la iglesia, cuando digo, Señor, yo te creo, quiero que seas mi Señor y Salvador, y cuando decido atravesar este camino del discipulado en el cual vamos a aprender en la práctica, guiados por el Espíritu Santo, finalmente tiene un propósito en que nos convirtamos en columna y baluarte de la fe. Y una columna tiene el propósito de soportar la carga. Y de aquí que la Biblia nos anime y nos dice, oren unos por otros, anímense unos a otros, sosténganse unos a otros. Pero si no hay integridad en la columna o en las columnas, difícilmente van a estar aptas para soportar la carga. Será muy difícil incluso que los líderes o los pastores o los ministros de la casa puedan o pretendan poder compartir esas cargas en cuanto a lo que Dios quiere en la casa con columnas que todavía no están íntegras. ¿Y qué queremos decir con íntegras? No estamos hablando de perfeccionismo espiritual, sino adquirir los componentes, los hábitos, las verdades, los elementos que necesita mi vida para poder soportar esas cargas. Seguiremos creciendo, seguiremos envejeciendo, seguiremos enfrentando cambios. Como iglesia enfrentaremos muchos desafíos que ya enfrentamos como sociedad y las columnas deben estar íntegras. Lo que no cortemos hoy como iglesia, como familia, nos alcanzará mañana y no estaremos listos para enfrentar la siguiente carga o la siguiente ola o el siguiente desafío que Dios nos quiere entregar. Y algo que hace bien el Señor, Él hace todo bien, pero dentro de todo lo que hace bien, lo hace muy bien, es ser buen padre. ¿Y sabe lo que va a hacer el buen padre?
no le va a entregar algo que no puede manejar. No nos va a poder entregar algo que no estamos capacitados para manejar correctamente. ¿Por qué no crece la iglesia? Deberíamos ser más. Tal vez los pastores predican muy largo, o la alabanza suena muy duro, o algo no estamos haciendo, o nos falta tal equipo. Y quizás la respuesta no está en lo que alguien más está haciendo o está dejando de hacer, o lo que según yo me falta para lograr un objetivo de ver sillas más llenas. Tal vez la respuesta está en cómo estoy yo como columna. ¿Qué cosas necesito cortar para poder ser la columna correcta dentro de esta familia llamada Iglesia Epicentro, en la cual Dios le ha entregado una visión de alcanzar nuevas generaciones, edificar familias y hacer discípulos para enviarlos a las naciones? Y todavía nosotros estamos dando vueltas en esta aldea religiosa de la cual nos servimos y no maduramos y no damos el paso hacia desarrollar el carácter espiritual que nos permita adoptar el compromiso espiritual que Dios desea con la visión que nos ha entregado. El pueblo de Israel se tiene que enfrentar en una zona a este siguiente nivel. Y cuando se va a enfrentar a ese siguiente nivel, se enfrenta con el mismo demonio en un siguiente nivel. Y siempre vamos a tener que enfrentarnos a los mismos demonios muchas veces en cada uno de estos niveles. Alguien dijo, nuevos niveles, mismos demonios. Nuevos niveles, mismos demonios. Porque Dios dijo, de generación en generación, estaré contendiendo contra Amalek. Entonces hay una situación que surge como iglesia y que es importante entenderla y ponerla en evidencia. Cuando la necesidad está sobre el propósito, somos presa fácil para el depredador. En Hechos 6 los apóstoles se enfrentan a esto de que le reclama a la iglesia, es que ustedes atienden a unas viudas y a otras no. Es que a unos sí llaman y a otros no. Y entonces los discípulos dicen, tenemos que resolver esto y vamos a llamar a gente que se encargue de estas cosas. Vamos a que esa gente que esté aprobada pueda atender las necesidades. Pero no era la primera vez que la iglesia se topa con esto. El libro de Ageo, Dios invita al pueblo de Dios, luego de salir de un cautiverio, a ser parte de la construcción de un nuevo templo, de una nueva obra. Y los jóvenes tienen la oportunidad de poner el nuevo cimiento. Ageo capítulo 1 y 2. Mientras los ancianos que habían sido liberados también con ellos lloraban por la gloria del templo que habían visto antes. Pero Dios los está haciendo parte de ese proyecto. Dígale al que está al lado, Dios te hace parte de su proyecto. Dios quiere que seas parte de su proyecto. ¿Y qué sucede? Empiezan a construir, pero luego cada familia decide irse por su lado, por su cuenta. Y empiezan a hacer su propia casa, su propio huerto, su propia tierra, y cada quien viendo por su necesidad lo que más le conviene. Y uno podría decir, pero pastor, pero eso no es pecado. Yo tengo que ver por mi familia. Yo tengo que trabajar. Yo tengo que cuidar mi casa. Y toda esta cosa superficial no nos permite ver a profundidad lo que realmente estaba sucediendo. Dios los estaba haciendo parte de un proyecto a través del cual se descubran ellos que centrados en la persona de Dios y en la búsqueda del gobierno de Dios, haya una respuesta de bendición para sus necesidades. Dios no se estaba olvidando de sus necesidades, o estaba pidiendo que sacrifiquen sus familias y se mueran de hambre por hacer una iglesia, un templo religioso.
Dios los estaba haciendo parte de algo mucho más grande, al punto que luego les dice, ¿dónde está la obra que yo les encomendé? Lo puede leer luego en Ageo. Y les dice, ustedes se han adornado casas, se han construido huertos y han hecho un montón de cosas, pero abandonaron la única cosa que yo les pedí que hagan. Y en ese camino tienen que enfrentar una consecuencia y les dice, por eso ahora la tierra que trabajan no les producirá fruto y ninguno de ustedes podrá terminar sus casas. En el Nuevo Testamento Jesús le dice, cualquiera que venga en pos de mí debe negarse a sí mismo y seguirme. Tiene que calcular bien lo que hace. No vaya a ser que edifique una casa y luego quede a medias. Y este espejo con el libro de Ageo nos permite ver que ser iglesia o el propósito de la iglesia no es atender las necesidades. Voy a decir algo que le va a resonar en la cabeza y le va a pegar durísimo. El Espíritu Santo nos va a dar con un sartén muy duro cuando yo diga esto. La iglesia no está centrada en las personas. Su propósito es ser columna y baluarte de la fe. Y a través de tener una misma fe, un mismo amor, un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo pensamiento, me dice la Biblia, puedo completar ese gozo. Por eso Jesús dice, busca el reino de Dios y su justicia. Es conectarme a su gobierno y poder tener ese espíritu común, en esa sangre común, en ese sacrificio que tenemos de Cristo. Todos los que nos llamamos iglesia e hijos de Dios, el poder entender que al centrarme en la persona de Dios, yo estoy capacitado para obrar en misericordia por otro. Y que no es al revés, de pretender yo tener acciones altruistas que pueden confundir el real propósito que tenemos como iglesia. Dios sí nos quiere llevar a atender al necesitado. Dios sí, porque es un mandato acordarse de los pobres, atender a la viuda, orar por el enfermo, por el que está preso. Pero nada de eso va a ser efectivo si mi necesidad está por sobre el propósito. Este pueblo de Israel en Éxodo 17, vaya más atrásito en su Biblia, el verso 1 al 4, enfrenta una situación previa a esta batalla con Amalek. Vamos terminando. Por orden del Señor, dice, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Y finalmente acamparon en Refidim. Pero allí no había agua para que el pueblo bebiera. Así que el pueblo volvió a quejarse contra Moisés. O sea, ya venían quejándose un tiempito. Y se vuelven a quejar. Danos agua para beber, le reclaman. Y él activa el 12º mandamiento y dice, cállense. Eso es una teología más profunda. Hay un mandamiento que dice, cállese. Y Moisés le dice, cállense. Responde Moisés, ¿por qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Y cuando Israel se enfrenta a esta crisis de estar unas pocas horas sin agua, porque parece que nadie había muerto de sed todavía. Solo dice, no había agua para beber cuando acamparon. Inmediatamente el reclamo, ¿dónde está mi agüita? Óreme, pastor, porque usted está más cerca de Dios. A mí una vez alguien me dijo una vez, ustedes tienen que estar disponibles, pastores, porque para eso pagamos el diezmo. Y de verdad, yo
Por fuera decía, hermana, que Dios le... Por dentro estaba, ¿no? Elimínalo o ilumínalo, Señor, decía. Pero con eso nos topamos. Parece irreal, pero tenemos una idea muy equivocada de qué es ser pueblo de Dios. Nuestra necesidad está muy desconectada, no solamente por encima del propósito, sino tal vez en ocasiones desconectada de lo que Dios realmente quiere con una iglesia, quiere con su pueblo. Y Él dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y la pregunta es si estamos dispuestos a que Él sea nuestro Dios. Porque pasar de el primer paso, que es el arrepentimiento, hacia dar muestras de un gobierno de Dios en nuestra vida, es súper complejo. Porque realmente eso va a revelar si ha sido nuestro deseo que Él sea nuestro Dios. Puede haber linda música y lindos temas de predicación y muy buenos tiempos de conversación, talleres, pero no necesariamente quiere decir que una iglesia ha decidido, o un grupo, una congregación en un lugar ha decidido que Él sea su Dios. Primera muestra si eso realmente ha sucedido es que no va contra lo que Dios ha consagrado. Y en este único temita que voy a tocar ahorita acerca de la consagración, tenemos muchas luchas todavía. Un pueblo consagrado quiere Dios. Y confundimos esto con una serie de normas religiosas y nos ponemos yugos muy pesados y empezamos a luchar en los límites. Pero esto me parece muy duro. Y empezamos a movernos en zonas grises. Cuando un pueblo consagrado no es otra cosa que ha rendido plenamente el corazón y que está consciente de toda la basura que debe salir y todos los capítulos que tienen que ser cerrados y todas las heridas que tienen que ser sanadas y tienen que ser restauradas, confiando en la obra del Espíritu Santo y tomando acciones, decisiones de pedir perdón y perdonar, acciones de restaurar, acciones de levantar al que está caído, acciones como aprender a levantar los brazos de quien Dios puso en autoridad espiritual. ¿Cuántas son esposas aquí? Levante la mano. Esposas. ¿Ah? ¿Cuál es el marido ideal? No el que tiene pancita, ¿no? Porque dije, el que tiene pancita es el marido. No. ¿Cuál es el marido? ¿Cuál sería su imagen de marido ideal? ¿No? Cariñoso, detallista, protector, preocupado, proveedor, pro. ¿Ah? Es una oración, esposas, esa es una oración constante, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tal convertirse en la columna que puede levantar los brazos de una cabeza que necesita revelación, pero que al no entender y haber proporcionado la plataforma correcta para asumir su rol, no entiende cómo ser cabeza? Y a veces nos volvemos cabezones, esposos, varones, pero al mismo tiempo todavía en nuestros matrimonios no hay un gobierno de Dios revelado. Dios todavía no es nuestro Dios, porque la mujer quiere ponerse encima de la cabeza. Esto no es un tema de machismo, es un tema espiritual. ¿Qué tanto está dispuesta una esposa a convertirse en una columna que sostiene una cabeza? En lugar de ser es que tú siempre, yo nunca, tú nunca, yo siempre, esto es ¿Y
qué tan estamos dispuestos del otro lado, esposos, a presentarse a sí mismo una esposa, como dice la palabra, sin arruga y sin mancha? Es decir, tomar las acciones para no generar heridas, ni arrugas, ni manchas que vayan en contra y lastimen lo que Dios ha creado con tanto amor. Y vi que el hombre estaba solo. Necesito hacerle una ayuda ideal, idónea. Y Dios creó a la mujer. Pero todavía somos acechados en los patrones que tenemos como matrimonios, en lo que arrastramos de cómo nos enseñaron, lo que creemos de cómo debería ser. Aún cediendo, en el caso de los esposos, en áreas donde el varón tiene que ser firme, no imponerse, pero ser firme y decir, bueno, pero ¿cómo se sienten, familia? Y a veces un padre, un esposo, tiene que tomar decisiones firmes y tiene que dar un primer paso hacia el frente con cosas que tal vez a tu esposa no le van a parecer o que tus hijos no necesariamente van a estar de acuerdo. Cosas como comprometer su espiritualidad y decidir no exponerse a, no encerrarse del mundo, pero alimentarse o tomar caminos correctos para que esta familia realmente revele que Dios es su Dios. Pero si nuestras necesidades siguen por sobre los propósitos, no entenderemos esto. Y viviremos el gran desorden de la familia evangélica, donde repetimos un versículo que está en Efesios capítulo 5, que la cabeza de todo varón es Cristo y que la cabeza de toda mujer es el varón, y pero jamás hay reino en esos hogares. Y seguimos siendo acechados. La cabeza busca revelación, busca aceite, pero tal vez su esposa, sus hijos están aislados, buscando cómo responder a sus necesidades, porque no solamente a él le habla Dios, a mí también me habla Dios. No es solo como tú dices, es también a mí, yo también tengo mi... Y hay unas desconexiones que parecen sutiles, pero que van abriendo campo y huecos para que Satanás ataque. ¿Por qué nos sacaste de Egipto?, le dijo Israel a Moisés. ¿Para qué nos sacaste? Para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestros animales. Y entonces Moisés tuvo que decirle a Dios, ¿qué hago con este pueblo que está a punto de apedrearme? Y una de las partes en las cuales el espíritu de Amalek va a atacar es distorsionar la imagen del líder. No estoy de acuerdo con lo que dice él. No me gusta el tonito que usa para predicar. ¿Por qué se tiene que meter en mi casa? ¿Por qué tiene que...? Yo necesito algo que realmente me motive, no algo que me dé tanto palo. ¿Por qué nos estás matando de hambre, Moisés? Y a veces uno tiene que tomar decisiones difíciles en función de responder al propósito que Dios tiene. Y Moisés se ve en esta oración que dice, ¿qué hago con esta gente que quiere apedrearme? Y Moisés les dice ahí en esa historia, ¿por qué ustedes ponen a prueba a Dios? Al irse contra la persona que Dios, que de paso era un hombre falible, pero alguien que había sido llamado para una obra. En esa constante queja, Moisés llegó a un punto de hartazgo y dice, ¿por qué ponen a prueba a Dios? Y a veces cargamos con dolores y amargura, fruto de que no logramos convertirnos en levantadores de brazos. ¿Cómo derrotamos al depredador? Finalmente, antes Santiago 4:7 nos dice, humíllense delante de Dios y resistan al diablo, y él huirá de ustedes.
Humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humíllense. Baje ese ego. Baje un poco ese nivel de ego. Mírense delante de Dios como una familia y como hijos de Dios. Reconozcan la autoridad espiritual que tienen en casa y en la casa espiritual donde Dios los puso. Segunda de Timoteo 3:5 dice, ten cuidado con aquellos que van saltando de casa en casa, tratando de buscar la verdad, pero nunca llegan a conocerla. Ya la Biblia nos hablaba de este tipo de creyentes, no necesariamente discípulos, que hacen turismo de iglesias y que están buscando tratar de satisfacer una necesidad y que están desconectados de los propósitos macro de sus iglesias. Y a lo que nos está llamando Dios es a humillarnos, es decir, reconózcanse, valórense, estímense, ámense, únanse. A fin de resistir al diablo, si te separas de la manada, vas a caer presa del depredador y él huirá de ustedes. Cuando la iglesia se une, cuando entiende esto y realmente entiende lo que es humillarse ante Dios, y es amar al que tiene a su lado, porque nadie puede decir que ama a Dios, porque nadie puede decir que ama a quien no ha visto, sino ama a quien ve. Y Dios nos invita a eso. Humillarnos ante Dios nos da esa capacidad de ser humildes y amarnos unos a otros verdaderamente, aunque muchas veces nos toque enfrentar firmeza. Éxodo 17, 8 al 13 dice, mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés ordena a Josué, escoge algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek. Pero entre tanto Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima de una colina. Mientras Moisés sostenía en lo alto la vara en su mano, los israelitas vencían. Pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Hur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara, y luego ellos se pararon uno de cada lado de Moisés y le sostuvieron las manos en lo alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek en la batalla. Número 1. Solo algunos fueron escogidos. No todos fueron a pelear contra Amalek. Y número 2. No se puede librar una batalla en lo físico desconectado de lo espiritual. Como hijos de Dios no podemos hacer eso. Tal vez esta fue una de las batallas más locas. No he visto una guerra donde un general haga que sus soldados ganen mientras él levanta los brazos. Se hace generando estrategias y dando órdenes en el mundo terrenal. Pero aquí este general Moisés extiende las manos y mientras él mantiene sus manos extendidas hacia el cielo, el pueblo de Dios prevalece. Cada vez que sus manos decaen, dice que el que los acechaba, el depredador Amalek, prevalecía. ¿Qué tanto yo estoy dispuesto a convertirme en un levantador de brazos en la casa espiritual donde Dios me ha puesto? Dios me llama a convertirme en ese levantador de brazos. Rogamos a Dios y oramos por agradarlo a Él cada día. Como pastores o los que hemos tenido esta tarea de ser ministros,
buscamos constantemente la dirección de Dios para hacer lo mejor delante de Él, a fin de no comprometer nuestra autoridad con incluso nuestras propias necesidades, confiando en que Él se va a encargar de eso. Y buscamos levantar los brazos y muchas veces Dios nos envía hombres y mujeres para levantar esos brazos, porque la verdad les digo, por muy pastor y ministro que sea, hay momentos que los golpes son tan duros que uno dice, la verdad que no tengo fuerza. Y conozco pastores de muchísimos años, así como jóvenes, que han tenido que atravesar situaciones difíciles en sus vidas, ministerialmente hablando, familiarmente, personalmente. Y a veces, cuando regresan a ver, no hay quien les levante los brazos. Y nosotros hemos hablado que esta no es una iglesia pastorcéntrica, es cristocéntrica. Pero si esta iglesia tiene como dirección o busca ser que Dios sea su Dios y tomar a Cristo como su cabeza, tendrá que aprender a ser columna de aquellos que levantan las manos frente a Dios por ellos. Y así como el Señor nos manda a cuidar de sus vidas, dice la Biblia en Hebreos 13, como quienes tienen que dar cuenta, también dice que nosotros tenemos que honrar, sujetarnos, amar y levantar los brazos de quienes el Señor pone en autoridad sobre nosotros. Es una avenida de dos vías, es una relación de honra, es importante, pero qué duro es muchas veces mirar hacia los lados. O mirar hacia atrás y bajo tanto ataque no tener a veces una piedra, no tener quien te ponga una piedra para que te sientes un momento, o quien levante tus brazos un momento. No es un reclamo a la iglesia, es una invitación a que nos podamos convertir, que podamos tener el corazón. Esposas, levantar los brazos de sus esposos con sus hijos. Esposos, levantar los brazos para que Dios les dé la dirección de ser el hombre que tiene delante del corazón, conforme al corazón de Dios, para bendecir sus familias. Iglesia, levanta los brazos de tus pastores. Porque hay oraciones que tú nunca vas a ver, que ellos harán por ti. Hay momentos en la presencia de Dios que usted nunca logrará ver de sus líderes espirituales. Hay rodillas desgastadas por cada una de sus almas. Cuando decimos regístrese a la salida del servicio, no es para llenar un Excel. Es para levantar un clamor. Y cada domingo a las 7, esta iglesia levanta un clamor. Y hemos invitado a la congregación que quiera unirse a ese clamor con sus pastores. La puerta está abierta. La verdad es que a veces Dios nos sorprende. Hoy llegaron muy temprano 2 adolescentes, jovencitos. Sonó el timbre. Yo abrí porque había llegado unos minutitos antes nada más. Y entraron estos 2 adolescentes. Yo me hice la pregunta, digo. Ellos venían con su camiseta de Kids.
Y yo decía, es muy temprano para venir a prepararse para el servicio. Pero resulta que se unieron a la intercesión. Y ahí estuvimos los que la Biblia llama ancianos de la iglesia. Viendo cómo Dios es fiel. Y aunque muy jóvenes, toman la decisión de convertirse en levantadores de brazos. Lo que Dios va a hacer, lo que Dios puede hacer cuando la iglesia se convierte en levantadores de brazos, usted ni se lo imagina. Pero lo que Dios va a hacer con aquellos que renuncian podría estar en un mejor lugar, podría dormir unas horas más, pero a sus cortos 16, 12, 13 años deciden levantarse temprano un domingo para levantar las manos juntos con sus pastores. La puerta sigue abierta, ¿sí o no? La puerta sigue abierta. Así como hay un depredador que sigue acechando. Humíllense ante su Dios. La Biblia nos dice, humíllense ante el pastor o los líderes. Humíllense ante su Dios. A fin de que eso nos agregue lo que nos falta para muchas veces colocar esa piedra, levantar las manos y juntos ser iglesia. No la reunión del domingo, no el lugar donde peco, rezo y empato, no donde sano mi conciencia, no donde porque toca, porque si no el pastor se molesta, sino porque juntos estamos librando una batalla espiritual. Y en cuanto te conviertas en un levantador, una levantadora de brazos, prevalecerás. Porque mientras los brazos se mantengan en alto, el pueblo de Dios, Moisés mantenía sus brazos en alto y Israel prevalecía. Hay muchas batallas en las que no se ve salida, muchas veces en familia, porque tal vez no estamos levantando los brazos de quienes necesitan tener sus brazos en alto. Como iglesia, enfrentamos queja y frustraciones o desilusiones porque nuestras necesidades personales se ponen sobre el propósito de Dios. Cuando Dios nos llama, hey, levanten los brazos unos con otros. Por eso en la adoración insistimos, levanta tus brazos. Cuando Moisés bajaba los brazos, el pueblo perdía. No es solamente lo que yo puedo hacer por mi experiencia, por el recurso que tengo. Tal vez Josué tenía buenos soldados, pero necesitaba el clamor de quien estaba en cobertura espiritual con él. Si esa cobertura espiritual decaía, él y su ejército perdían. En cuanto me siga desconectando de el propósito y ponga mi propia necesidad, seguiré luchando por lo que creo que me falta, mirando por la ventana, haciendo comparaciones con otros, cuando la bendición está a un brazo de distancia de levantar los brazos de aquellos que Dios ha puesto para cuidar por tu alma.